¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contragolpe 2024. Para empezar el programa de hoy quería usar algunos indicadores básicos. En la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, una familia necesita 1.500.000 pesos por mes para no ser pobre. A nivel nacional cayeron los índices de consumo, cayeron los índices de producción industrial. Lo único que parece estabilizado en algunos aspectos es la inflación. De estos temas vamos a hablar hoy justamente, de economía. ¿Qué es la economía? ¿Cuál es ese gran problema de la economía que nos atraviesa y que rige cada uno de los momentos de nuestra vida, desde que nacemos hasta el final? Nos presentamos comercialmente y empezamos Contragolpe 2024. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar, es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Bueno, seguimos en Contragolpe. En este caso vamos a dialogar con Guido Lapa. Guido es economista, es docente de la Universidad de Buenos Aires. El tema que nos convoca, Guido, buenas noches, es la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, temón. Temón. Bueno, yo como decía en el arranque del programa, es un tema que condiciona nuestras vidas desde que nacemos hasta el final. O sea, es permanente ese condicionamiento, a veces para bien, otras veces para mal, depende de dónde esté parado uno en esa escala, si es que la economía establece alguna escala de calidades humanas. Sí, igualmente sí, te diría que hasta antes de nacer, ¿no? Porque cómo nos engendraron, cómo fue el proceso, si nuestra madre gestante tenía privaciones o no. Uh-huh. Creo que indudablemente lo material, las condiciones económicas en las cuales nacemos y nos desarrollamos es muy determinante. Vos sabés que no solamente en la Argentina, sino que en la mayor parte del mundo, quien nace pobre muere pobre y quien nace rico muere rico. Toda esta idea del ascenso social y de la posibilidad de cambiar las condiciones económicas en las cuales uno nació para bien, ¿no? Porque es a lo que se aspira. Son excepciones y cada vez más. Indudablemente hubo generaciones anteriores, por ahí, ¿no? Los abuelos que venían escapándose de Europa o de otro lugar, pero que existía el ascenso social, el sueño americano, mi hijo el doctor, todo eso, digamos, en algún momento existió, pero la verdad es que desde hace bastantes años que en la mayor parte del mundo, como nacés, o en qué contexto económico nacés, ya es determinante para lo que resta de nuestra vida. Claro, ¿qué cambió entre esa generación que, como vos decís, llegó, como se dice literalmente, con una mano atrás y otra adelante a la Argentina a hacerse la América o a cumplir el sueño americano y que lo consiguió de alguna manera, y las generaciones que le siguieron, donde empezó la caída de la curva, justamente? Bueno, pensá que tanto en Estados Unidos, por ejemplo, está esa imagen, ¿no? De tantas películas de que llegan mirando la Estatua de la Libertad y que después se consiguen asentar,
o el caso de la inmigración argentina, que también fue muy, muy cuantiosa a principios de siglo, en general eran países en donde el capitalismo todavía no se había desarrollado, donde todavía tenía mucho por crecer, por hacer, por desarrollarse, por convertirse en algo pujante y al mismo tiempo ensamblado con las potencias europeas en donde sí el capitalismo estaba asentado, pero era un periodo de ascenso del modo de producción capitalista. Yo creo que desde hace muchos años que eso ya no ocurre, más allá de lo que puede ser el desarrollo tecnológico, que ahora el celular viene con 16 cámaras y antes venía con ninguna, pero digo, más allá de lo que es el avance tecnológico, lo que implica cómo ese avance tecnológico se transforma en bienestar para los distintos sectores de la humanidad, creo que ahí hay un cambio de época muy, muy importante, que insisto, existe desde hace muchísimos años y que ya todos los frutos que se podía dar para que mejorase la humanidad a partir de la forma en la cual nos organizamos, nos enriquecemos y producimos, en general tiende a agotarse. Yo creo que desde hace muchos años todo lo progresivo tendió a agotarse y nos quedó un poco una resaca de todo eso. Bueno, hoy estamos en un mundo que claramente es capitalista. Aún en lugares donde el capitalismo no es floreciente, no tiene presencia, se manifiesta de alguna manera. Vayamos a la Argentina de hoy, que bueno, tenemos nuestros problemas. Eso, como marcaba al principio, una familia hoy necesita, solo en la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, que yo creo que a veces somos un poco Buenos Aires-centristas, lamentablemente, 1,5 millones como para no ser pobre. No estamos hablando de grandes lujos, hablamos de satisfacer necesidades básicas. En el interior pasa exactamente lo mismo, la gente está buscando satisfacer necesidades básicas. Es cierto que la inflación se estabilizó, bajó del índice altísimo que veníamos el año pasado, a la fecha, si los números no mienten, bajó, pero también bajaron otros indicadores que tienen que ver con el consumo, que es fundamental para que la economía funcione, la producción, que es otro de los indicadores que debería empezar a funcionar en algún momento. Una economía en esa situación, ¿cuánto tiempo puede sostenerse? Bueno, charlábamos un poquito, spoileo, fuera del aire, pero es la gran pregunta. ¿Cuánto puede sostenerse la paz de los cementerios? Porque como efectivamente vos decís, en la Argentina uno de los problemas más acuciantes económicos que teníamos y que de alguna manera seguimos teniendo es el de la inflación. En noviembre del año pasado, el 97% de los argentinos manifestaba que su principal preocupación económica era la inflación. Y actualmente ese número cayó drásticamente, es decir, que en general la población entiende que el problema de la inflación de alguna manera está controlado. Yo me permito cuestionarlo a partir de comparar los índices de inflación de la Argentina con los del resto de la región. No estoy hablando de los países desarrollados. Con los del resto de la región, Argentina tuvo un pico inflacionario sobre fines del año pasado y principios de este año, pero la verdad es que el gobierno no consiguió bajar la inflación con la velocidad y con la tenacidad que correspondía después de esos picos. Y no es proporcional, para hacerlo bien claro, no es proporcional la caída de la actividad, la recesión, la depresión económica con la estabilidad inflacionaria. Para el sufrimiento que está padeciendo el pueblo argentino, la inflación debería ser mucho más baja. Claro, me parece que pasa una cosa en ese sentido que tiene que ver por ahí con la percepción de la gente. Si vos vas hoy a un negocio, el que fuera, un almacén, una carnicería, una verdulería, y pagás el kilo de yerba a un precio, a la semana siguiente lo pagás el mismo precio y a la semana siguiente el mismo, da la sensación de que ya no hay inflación, de que estamos en un momento donde la actividad económica debería empezar a florecer. Lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que los precios se estabilizaron también en niveles tan altos en los cuales uno no registra que perdió poder adquisitivo frente a esos indicadores. Muchísimo. Vos sabés que el mercado laboral se divide entre los trabajadores asalariados registrados, los trabajadores asalariados no registrados y los sectores cuentapropistas, que tenés desde un autónomo, es decir, un profesional, hasta un monotributista que hace changa.
todos los sectores perdieron. De los trabajadores, obviamente, las grandes empresas y demás se han sabido mover de otra manera y han sabido aprovechar las oportunidades que presentó el mileísmo para ellos. Pero en general todos los sectores de trabajadores han perdido poder adquisitivo. Eso es algo muy transversal a la clase trabajadora en este momento. Pero también es importante entender a la hora de preguntarse cuándo va a llegar la recuperación, que el 70% del producto en la Argentina está dado por el consumo. Y si las jubilaciones se licuaron como nunca antes y quedaron en el nivel más bajo en los últimos 20 años en términos reales, de cuánto se puede comprar con una jubilación, hay que volver a 2004 para ver índices tan bajos como ahora. Claro. Algún economista oficialista te diría, no, pero las jubilaciones se están actualizando de acuerdo a la inflación, más el bono de 70.000 pesos como para garantizar un piso. La realidad es que eso no alcanza. Seguimos hablando de sumas que son irrisorias. Obvio, no nos estaría mintiendo el economista ese imaginario que metemos acá, porque efectivamente ahora la jubilación se actualiza por inflación. No perdés contra la inflación, pero no le ganás nunca a la inflación. Claro. Y eso implica que está fija en términos reales, se dice en economía. Perfecto, pero ¿a qué nivel se fijó en términos reales? Al más bajo en los últimos 20 años. Entonces eso de volver al 2004 para ver qué poquito se podía comprar con una jubilación. Los salarios lo mismo, han perdido todos los sectores, como te decía recién, de asalariados y se ha licuado muchísimo. El gobierno que decía que venía a ajustar contra la casta, ¿no? Esto se dijo mucho al principio, pero vale la pena recordarlo porque ganó las elecciones diciendo que iba a ajustar contra la casta, finalmente la casta está viviendo en una fiesta, mientras buena parte de la población argentina, los sectores más vulnerables, los sectores más empobrecidos, la están pasando verdaderamente muy mal. Y ahí macheo con la pregunta anterior que no te había llegado a responder. ¿Cuánto más? ¿Cuánto se aguanta esto? ¿Cuánto va a durar esto? Es efectivamente para mí todavía un interrogante, porque no depende tanto de ver los índices, sino que depende de la paciencia social, el hartazgo social, cuánto puede pasar de que yo tenga que hipotecar una comida por día o de que yo tenga que patear los vencimientos de la luz o del gas para finalmente desprenderte de ahorros, que fue lo que sugirieron estas semanas algunos funcionarios. Sí, Caputo también mismo dijo, acá va a haber que vender dólares para pagar impuestos. Claro. Impresionante, verdaderamente, tienen un par de esas frases por semana, pero digo, un gobierno que apunta a eso es un gobierno que está apuntando a empobrecer a la población. Y con el empobrecimiento de la población no hay recuperación posible, ¿sí? Porque después hay estadísticas que te pueden mostrar que finalmente, por ejemplo, si uno mira mayo contra mayo, se va a encontrar con que la actividad creció. Y es tapa de todos los diarios. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos comparando contra la sequía del 2023. Claro. Entonces, contra la sequía vos ves y te da que el total creció un poquito. Pero todo el crecimiento está explicado por el agro, porque vos después ves la industria cayó, el comercio cayó, la construcción cayó, los salarios cayeron, las jubilaciones cayeron. Entonces, los economistas, que yo te escuchaba recién, y los economistas verdaderamente tienen una responsabilidad muy grande a la hora de comunicar, a la hora de digerir un poco esos datos, a la hora de tratar de hacerle a la gente más comprensible cosas que nosotros estudiamos y las podemos entender de una determinada manera, y la mayor parte de la población no. Los economistas tienen un rol muy importante en ver cómo se presentan esos datos. Y si se presentan de una forma manipulada y si se presentan de una forma tergiversada, probablemente se le esté queriendo vender pescado podrido a quien sabe cómo está la economía argentina, a quien sabe cómo están los salarios. La realidad no se puede dibujar más que un tiempito. Claro, el escenario económico que recibió este gobierno no era precisamente un jardín de rosas. Para nada. Había muchísimas cosas que corregir, eso quedó claro. Insisto, el último índice de inflación de la salida de Alberto Fernández demuestra que algo estaba funcionando mal, más allá de que el ministro de Economía además era el candidato a presidente por el partido gobernante en ese momento. A partir de ahí empezó todo este recorrido que acabamos de describir, en el cual el único mérito, corregime si no es así, parece ser la baja de la inflación. Claro, si vos empezás a recortar gastos,
en busca de ese ansiado déficit cero, que hasta ahora parece que se logró y que este mes lo estarían logrando nuevamente. Hasta ahí tenemos un escenario. ¿Cómo se reactiva la economía si justamente lo que estamos buscando es trabajadores o sueldos cada vez más bajos y más pobres? ¿Cuál sería el motor de la economía? Bueno, ¿qué es lo que este dice, plan, ¿no? ¿qué es lo que dice el gobierno, sin ponernos en exégetas de Caputo? Que van a venir inversiones. El producto, la economía, se compone de distintas variables. El consumo, como te decía, en la economía argentina es la que más se explica, el 70%, pero también tenemos el gasto público, que sabemos que no va a venir por ahí de la mano de este gobierno el impulso, el crecimiento económico, y las inversiones como otra gran variable o como otro gran rubro. Ellos dicen que están llegando. Como decía Macri, los brotes verdes del segundo semestre tal cual. Y demás, y lo la luz único al que final llegó, del túnel, un montón de hay cosas un montón que escuchamos. de eufemismos, pero en definitiva con el macrismo lo único que entraron fueron fondos especulativos, de la mano de Caputo justamente, que pisa fuerte en ese terreno, que vinieron a hacer un poquito de tasa, un poquito de ganancia financiera, y que rápidamente se fueron, y eso dejó al macrismo muy expuesto frente a la crisis y la necesidad de volver al Fondo Monetario. Ahora el gobierno está transformando la normativa, las leyes. Esto de la ley bases tiene un capítulo muy importante, que es el del régimen de grandes inversiones, que para mi gusto esquilma al país, lo deja con muy poca riqueza sobre lo que es la riqueza de los recursos naturales de la Argentina, cobra muy pocas regalías, tiene un marco que es extremadamente beneficioso para las empresas y muy nocivo para el país, pero el gobierno apunta a que todo eso sea lo suficientemente atractivo para que efectivamente lleguen los dólares, lleguen las inversiones y que eso motorice al país. Si van a llegar o no, yo no lo sé. No da la sensación de que con la inexperiencia e inestabilidad política que tiene el gobierno, alguien vaya a hacer una inversión a 30 años o a 20 años como requiere la minería, como requiere Vaca Muerta, como requieren, digamos, los grandes puntos sobre los cuales se querría apoyar este gobierno. Pero, una reflexión más, puede ser que nosotros tengamos un crecimiento económico y que ese crecimiento económico se distribuya de manera muy desigual. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen plata hagan mucha plata y que la mayor parte de los trabajadores se esté empobreciendo. Son dos cosas que pueden pasar al mismo tiempo. Que sería el mismo escenario de los últimos 200 años de la Argentina, más o menos. Aproximadamente. Pero digo, yo creo que la Argentina que se imagina Milei, si le sale bien, es esa. Es una Argentina con inversiones, es una Argentina con ganancias muy importantes para quienes hagan esas inversiones, y que una parte de esa ganancia extraordinaria se explique por el empobrecimiento relativo de la clase trabajadora. Claro, ¿qué pasa cuando vos permitís justamente esas inversiones, las facilitás, abrís las puertas, como vos decís, como para que lleguen de alguna manera? Invierten, van a tener una ganancia. ¿Qué nos garantiza que justamente como la ley lo permite, ese dinero se vaya, el producido de ese dinero se vaya y no termine reinvirtiéndose en el país o generando un bienestar masivo? Lo vimos en los 90, las empresas que operaron en la Argentina en los 90 tenían autorización para hacer con sus dólares y con lo que generaban aquí lo que quisieran realmente. Por eso llegó un momento que el sistema colapsó. ¿Por qué en esta ocasión no colapsaría? No, es una gran pregunta. Habría que hacérsela a Milei o al gobierno. Efectivamente, yo por eso no soy de los que no la ve, no le tengo fe a que esto pueda encarrilarse y tomar un curso positivo para la población argentina y para la Argentina como país. Sí pienso que eventualmente, si siguen regalando al país, eventualmente van a llegar los dólares o van a llegar dólares, pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque finalmente la Argentina, como vos decís, ya estaba en diciembre en una situación muy, pero muy trágica, con el Banco Central quebrado, con una inflación galopante, con índices de pobreza que ya eran muy preocupantes, con una pérdida del poder adquisitivo que no empezó en diciembre, sino que empezó en 2018. Nosotros tenemos un récord fatídico, un récord muy negativo, que es que por primera vez en la historia de la democracia,
llevamos 6 años consecutivos de caída del salario real, es decir, de los salarios perdiendo contra la inflación. Nunca había pasado de un periodo tan largo, tan continuado. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Para decir, yo no creo que los problemas hayan empezado el 10 de diciembre. Sé que los problemas se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo sé que las soluciones o las recetas que adoptó este gobierno no son soluciones a esos problemas, sino que tendieron a empeorarlos. Y uno de los grandes problemas que tiene la Argentina tiene que ver con la deuda externa. De ahí también la necesidad de dólares, de ahí también por qué no alcanzarían las inversiones que van a venir para que la Argentina pueda salir adelante. Porque tiene vencimientos muy importantes a partir del 2025 y porque en definitiva el gobierno o los gobiernos han demostrado que su prioridad está más en cumplir con aquellos acreedores, en cumplir con los bonistas, en cumplir con el Fondo Monetario y no en ver cómo se hace para tratar de mejorar las condiciones de vida de una población que viene muy golpeada. Claro, lo cual genera más deuda en ese caso, porque en realidad la deuda se paga contrayendo más deuda y prorrogando en todo caso esos vencimientos, no el vencimiento, sino la deuda en sí. Sí. Es un poco la historia de la deuda externa de la Argentina, es contraer más deuda para hacer frente a la deuda, es como quien saca un préstamo para pagar otro préstamo. Totalmente, pero vos sabés que eso es algo que en todo el mundo ocurre. Lo que pasa es que Argentina tiene tan mala reputación como deudor, y a pesar de que se haya pagado con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos, pero tiene tan mala reputación que Argentina tiene desde hace muchos años vetado el acceso al crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si Argentina sale a tomar deuda para pagar deuda, se está endeudando a una tasa carísima. Sé que es un poquito técnico, pero digo, para que se entienda, tampoco está esa herramienta. Es tan mala la reputación argentina frente a los mercados, frente al capital financiero y demás, que no es hoy por hoy una opción. De ahí hay algo que se habla mucho en los medios y demás, que es el riesgo país, o en los diarios. Y uno dice, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es cuánto paga la Argentina por tomar deuda. Claro. ¿Cuánto nos castigan por cómo está la economía argentina? Y nos castigan muchísimo. Entonces, esa salida, que es una salida a la cual el gobierno podría querer apuntar, y una salida entre comillas, porque como decís vos, no termina siendo una salida, pero esa herramienta tampoco está hoy en la caja de la Argentina porque para prestarnos las cosas tendrían que estar mejor porque los otros quieren una garantía de que se les va a pagar y hoy por hoy con cómo están las cosas no se les puede dar esa garantía. Claro. En un gran veraz de las naciones nosotros estaríamos en un 5, 6. Sí, más o menos. Al fondo de todo. Bueno, uno se ríe, pero lamentablemente no es para tomarlo en broma. Creo que en realidad todos somos responsables de lo que pasa en el país porque nosotros decidimos con nuestro voto y esto fue lo que eligió la mayoría en las últimas elecciones. Guido, ¿cómo le iría a la Argentina si negociara gran parte de sus acuerdos comerciales con el mundo a nivel de bloque, a nivel del Mercosur, cosa que nunca nadie pudo lograr desde la formación del Mercosur? Mira, el Mercosur es un bloque regional un poco extraño, ¿no? Porque Brasil hoy creo que es la 8ª economía del mundo y el principal socio comercial de la Argentina. Uruguay y Paraguay son economías mucho más chicas. El caso de la economía uruguaya le podemos envidiar su estabilidad, pero es una economía diminuta porque geográficamente, de tamaño, es muy pequeño y poblacionalmente también. Entonces yo no sé si la clave para el mejoramiento de la economía argentina pasa por pegarnos a Brasil o pasa por, como rechazó este gobierno, ser parte de los BRICS, ¿no? Que es ese bloque del sur global que de alguna manera está creciendo mucho en términos de su peso económico, con China, con India, con Sudáfrica, con Brasil. Lo que sí estoy seguro es que la política comercial, internacional que está asumiendo este gobierno no es buena. ¿Y por qué no es buena? Porque está mucho más relacionada a lo ideológico, que es para Milei Estados Unidos como faro e Israel como, no sé, faro espiritual. Espiritual, sí. Cuando finalmente los socios comerciales de la Argentina importantes son Brasil, que Milei está peleado porque está peleado con Lula, China,
a quien le tuvo Igual que... si es necesario que llegue algún barco con combustible o con lo que fuera, se los aceptamos. Se los aceptamos, pero las relaciones están, y sobre todo después de que faltó a la última cumbre del Mercosur para ir a una reunión con Bolsonaro, fue un poco muy mal recibido por Lula, ¿viste? Llamó al embajador a consulta y demás. China, que Milei dice que son unos comunistas, pero después también depende del swap, Claro. y le terminó yendo a pedir perdón a Xi Jinping, pero finalmente China y Estados Unidos hoy por hoy están en una escalada belicosa, por ahora comercial, pero muy importante, y Milei planteó su alineamiento total y absoluto con Estados Unidos, lo que está haciendo con Ucrania, el alineamiento con la OTAN y demás. Entonces, me parece que el presidente no está pensando en los intereses comerciales de la Argentina, no está pensando en cómo desarrollar una Argentina pujante que genere inversiones y que genere dólares, sino que está pensando en quedar bien con los que piensan como él. De ahí los viajes que hace con Vox, con Trump y demás, o con Bolsonaro, y bueno, que terminan una vez más siendo muy nocivo en pos de poder convertirse él mismo en un representante de la ultraderecha mundial, que creo que no nos suma nada. Claro. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Están marcando que tenemos muy poco tiempo, quedan muchísimos temas para hablar en el ámbito económico. Espero que haya servido para entender un poco de qué se trata la economía, de cómo nos condiciona. Yo dije desde el momento en que nacemos, pero bueno, me corregiste y bien vale la corrección, el entorno en el que fuimos gestados también nos condiciona. Y seguramente estaremos hablando nuevamente para ampliar estos y muchos temas más, sobre todo de sectores específicos de la economía que también tienen muchas preocupaciones y a los que nadie les está haciendo demasiado caso. Con Muchísimas mucho gusto. gracias. Gracias a vos. En un momento seguimos en Contragolpe. Bueno, tratamos de echar un poco de luz sobre algunos temas económicos. La economía es muy compleja, quedó claro, y es lo que nos toca seguir analizando, seguir viéndolo y nos comprometemos a hacerlo en futuros programas. En esta costumbre que tengo de leer algo al final de cada Contragolpe 2024, elegí esta vez una frase de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, que dice: el libre mercado por sí solo no puede arreglar todas las fallas del sistema económico. Así que cuando hablamos de libre mercado o de liberar la economía absolutamente, pensemos a qué nos estamos refiriendo o qué nos están queriendo vender. Muchas gracias por acompañarnos en Contragolpe y recuerden, nos vemos en Metro.